según Juan, capítulo 7, versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Bueno, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por este tiempo, bendito Dios, en el cual podemos, Señor, reunirnos. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros y para con todos, Señor. Tú eres bueno aún para con los más malos, Señor. Tú eres bueno, Señor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, y nos has dado tu santa palabra para que por medio de ella seamos instruidos, seamos guiados, seamos, Señor, conducidos en tu verdad. Te pido, Señor, que en esta mañana, por medio de tu palabra y tu Espíritu, Señor, tú nos guíes, que podamos entender, Señor, cuál es la voluntad tuya para con nosotros. Que podamos, Señor, practicar esta enseñanza en cada una de nuestras vidas durante la semana y durante todo el tiempo de nuestro peregrinar. Señor, haz que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Porque, Señor, si alguno es solamente oidor, se engaña a sí mismo. Permite, Dios, que podamos, Señor, vivir tu palabra, practicarla, obedecerla y andar en ella, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo y por este momento, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a la palabra, capítulo 7 del Evangelio según Juan, versículo 19. Dice así la palabra de Dios, 7:19. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Amén. Estamos en un contexto, o venimos en un contexto, en donde el Señor está enseñando a la multitud en Jerusalén. Hay muchas personas congregadas en ese lugar porque se está llevando a cabo una fiesta solemne e importante. ¿Recuerdan cuál era? Tabernáculos. Vimos que era una celebración de 7 días, en donde las personas asistían obligatoriamente a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y aquí nuestro Señor hace una acusación directa contra los judíos. En el versículo que acabamos de observar, en el 19, nuestro Señor apela a la reverencia que ellos tenían por Moisés y por la ley.
Ellos se gloriaban en el hecho de que poseían la ley de Moisés, mas se olvidaban que la verdadera virtud se trataba en guardar y obedecer la ley. No era solamente tenerla. La verdadera virtud era obedecer la ley de Dios. Durante los 7 días de la fiesta de los tabernáculos se hacía lectura pública de la ley de Moisés. Es decir, se leía la ley. Y esto ocurría cada 7 años, en donde se abría los rollos y se leía la ley al pueblo. Y aunque estos hombres se enorgullecían en tener la ley de Dios con ellos, no había ninguno que pudiese decir que la guardaba. Y aquí el Señor les dice: ustedes tienen la ley, pero no la guardan. No hay ninguno entre vosotros que la guarde. Los fariseos pasaban sus días tratando de alcanzar la santidad mediante la observación de reglas meticulosas que ellos mismos agregaron a la ley de Dios. Ellos fueron expertos en agregar normas y leyes inventadas por ellos mismos a la ley de Dios. Crearon mandamientos que Dios nunca ordenó. Y es interesante ver cómo la religión hace que el hombre se sienta orgulloso, satisfecho y falsamente confiado. En la religión el hombre se siente contento con lo que tiene, mientras que en la fe verdadera el hombre se siente impotente, culpable, se siente en peligro, porque sabe que hay una condenación y una muerte eterna. ¿Cuántos líderes actuales sacan pecho? Y he podido observar a muchos que se jactan en tener la Biblia en sus manos y dicen: tengo la Biblia, pero son semejantes a los judíos de quienes estamos hablando aquí. ¿Cuántos las tienen en sus manos, mas no en sus corazones? Podemos tener el libro en físico, podemos tener, hoy en día tenemos facilidad, hay Biblias de toda clase, de todas las versiones, Biblias de estudio, hay cualquier cantidad. Vamos a la librería y encontramos acceso a muchos libros. Pero una cosa muy distinta es tener los mandamientos de Dios en el corazón para guardarlos y para obedecerlos. El Señor le dice a estos hombres aquí: ninguno de ustedes cumple la ley. Ninguno cumple la ley. Estas palabras debieron ser terriblemente ofensivas y horrorosas para los que las escucharon. Que apareciese alguien a decirles que ellos no cumplían la ley, pero si precisamente estaban en Jerusalén tratando de observar una fiesta que la ley de Dios les ordenaba debían guardar. Y nuestro Señor le dice: ninguno de ustedes cumple la ley. A pesar de su pomposo orgullo propio, los judíos ni siquiera cumplían la religión legalista. Vivían muy lejos de todo lo que requería y demandaba la ley de Dios.
Si miramos la ley, había algo específico que la ley condenaba. ¿Qué decía la ley en uno de sus mandamientos? ¿O qué dice? Porque aún del día de reposo, pero hay un mandamiento específico: no matarás. Y el Señor le está diciendo a estos hombres: aunque ustedes profesen tener la ley, sin embargo, en su corazón y en su espíritu están buscando matarme. Y eso no es cumplir la ley. Eso es quebrantarla. Eso es transgredirla. Ahora, si miramos, nuestro Señor siempre lleva la ley a un punto más alto. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, nuestro Señor dijo, en el famoso Sermón del Monte: oíste que fue dicho, no matarás. En el Antiguo Testamento ellos tenían en la ley, no matarás. Pero ¿qué dice el Señor con respecto a ese mandamiento? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo o necio a su hermano será culpable, será expuesto, quedará expuesto al infierno de fuego. Mire que el Señor lleva el mandamiento más allá del acto. El Señor condena con su ley la intención del corazón. El Señor no ataca solamente el hecho de coger un puñal o un arma e ir y quitarle la vida a otra persona. El Señor va a la raíz del problema, que es el odio, la ira, el resentimiento, la falta de amor, el egoísmo. Todo esto que conlleva a que uno cometa homicidio. Por eso, como creyentes obedientes al Señor, no podemos permitirnos albergar en nuestros corazones ira, enojo, resentimiento, amargura, rabia contra nadie. Ese versículo que acabo de citar, esa palabra fatuo o necio, es decirle a otro bobo, tonto. Algo tan simple como eso, decirle a otra persona tonto, bobo, ya es odio, ya es homicidio en el corazón. Entonces, con la solución de ser perdonadores, todos esos malos sentimientos no deben albergar cabida ni permanecer en nosotros. Un muchacho que vivía en el bosque un día creyó escuchar la voz de otro chico y gritó: ¡hola! Y la voz le respondió: ¡hola! Y no sabía que se trataba del eco de su propia voz. Entonces comenzó a gritar insultos que le eran contestados de inmediato. Después de un rato entró a su casa y le dijo a su madre que había un muchacho muy malo en el bosque. La madre comprendió el caso y le dijo que le hablara bondadosamente para ver si le respondía del mismo modo. El chico lo hizo así y encontró que sus palabras de cariño eran contestadas de la misma forma. Algunos pensamos que tenemos malos vecinos o que estamos rodeados de personas desagradables.
pero es probable que el problema no esté en ellos, sino en nosotros mismos. Si amamos a las demás personas, veremos cómo empezaremos a recibir de lo mismo. Versículo 20. Respondió la multitud y dijo: «¿Demonio tienes? ¿Quién procura matarte?». En respuesta a la acusación del Señor contra los oficiales religiosos, la multitud, que por lo general había estado dividida, trató al Señor de endemoniado. Se trataba de los peregrinos, todas estas personas que habían llegado a Jerusalén por la fiesta de los tabernáculos, y ellos no sabían del complot que estaban tramando los líderes religiosos para quitarle la vida al Señor. Entonces, al decir demonio tienes, están hablando desde su ignorancia con respecto a lo que se estaba tramando y urdiendo contra Cristo. En ese momento, esas palabras demonio tienes significan: estás actuando de una manera paranoica e irracional. Es como si le dijeran: has perdido el juicio y estás loco, o se te perdió un tornillo por completo. Algo así más o menos era lo que significaban las palabras. Estás completamente chiflado, diríamos nosotros. Porque la gente hablaba desde su ignorancia, desconociendo las intenciones de los dirigentes. No siempre las multitudes tienen la razón. Y lo vemos aquí, en este pasaje. Las multitudes le dijeron al Señor: ¿qué? Demonio tienes. No siempre las multitudes tienen la razón. Y vemos cómo en muchas oportunidades el pueblo, engañado, apartado e ignorante de la razón, lanza contra nuestro Señor palabras ofensivas y de desprecio. No siempre las multitudes están en lo correcto, ni tampoco en lo verdadero. A veces creemos que en algunos lugares está la verdad porque hay miles y miles de personas desfilando todos los domingos en esos sitios. Y a muchos le dicen: ¿y para dónde va Vicente? Pero no siempre Vicente debe ir para donde va la gente, porque si la gente no está en la voluntad de Dios, no le conviene a Vicente seguirlos. Es más, nosotros no debemos ir para donde va la gente. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, a ser apartados, a ser santos, a ser distintos para Dios. No podemos justificarnos diciendo: yo lo hago porque muchos lo hacen, o me llevó la multitud, yo soy uno más. No, nosotros debemos ser santos, debemos ser diferentes, apartados para Dios. Verdaderamente la ignorancia es muy atrevida. Mire lo que estos hombres le estaban aquí diciendo al Señor. Al mismo bendito Señor, al Dios hombre, le estaban diciendo que tenía un demonio. La ignorancia es muy atrevida y puede llegar a decirle malo a lo bueno, y incluso ver a Satanás en el mismo Señor, en el mismo Dios. Varias veces nuestro Señor fue acusado de obrar sus milagros por medio de Belcebú y ser un aliado del diablo. En ese contexto es cuando el Señor habla
de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdan aquel pasaje en donde los líderes religiosos le dijeron al Señor que estaba haciendo sus milagros por el poder de Belcebú, Satanás o Lucifer, el príncipe de los demonios? Y en ese contexto el Señor le dijo a estos líderes religiosos que cometieron el pecado más terrible e imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por ahí he escuchado que algunos tienen dudas con respecto a este punto. ¿Será que un creyente en el día de hoy puede cometer este pecado? Bueno, hablemos de cualquier persona. ¿Será que puede cometer este pecado en la actualidad? ¿Qué creen? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, debemos analizar primero que a las personas que cometieron este pecado fueron aquellos que vieron al Señor obrando sus milagros por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros no estamos viendo a Cristo obrando milagros en la tierra, por lo cual ese pecado, tal como la Biblia lo muestra, no se puede cometer, porque solamente lo hicieron los religiosos en los días del Señor. Pero hay un pecado que es equivalente a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que se puede cometer hoy y en cualquier época, que es rechazar al Señor Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué digo que es el pecado imperdonable? Porque si rechaza a Cristo, la única salvación que hay. ¿Qué posibilidad de salvación tendrá? Alguien dijo, es como si usted está en un pozo profundo y le lanzan una soga para sacarlo, para subirlo, pero usted saca unas tijeras y corta la soga y dice, no lo quiero. Entonces, si usted rechaza al Señor, no hay forma de salvación, no hay posibilidad de salvación. Había pecados en el Antiguo Testamento para los cuales no había ningún sacrificio. ¿Alguien recuerda cuáles eran específicamente? La brujería. ¿Cuáles? La brujería. La brujería. Y los pecados que se cometían con puño cerrado. Los pecados que se cometían a mano alzada. Para esos pecados, ¿cómo podríamos decirlo? Deliberados, exacto, desafiantes contra Dios. Para esa clase de pecados, o sea, que mostraban rebeldía absoluta, no había ningún sacrificio. Entonces la persona que voluntariamente, obstinadamente desprecia la gracia de Dios y rechaza con puño firme al Señor Jesucristo, ¿qué posibilidad tendrá de salvación? Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos, dice que si despreciamos lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, dice, ¿qué más sacrificio puede haber por el pecado? Solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si una persona obstinadamente, neciamente, deliberadamente rechaza a Cristo, no hay posibilidad alguna de salvación. Quería aclarar ese punto. Versículo 21.
Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Ahora mire que el Señor aquí no se ofende por lo que estos hombres le dicen. Es más, no dijo nada en contra de lo que ellos le acaban de decir. No sacó el látigo para darles fuerte. No se disgustó, sino que continuó con su defensa. En algunos casos es mejor seguir esta actitud del Señor. A veces cuando la gente ignorante nos ofende, cuando nos dicen cosas inapropiadas, muchas veces lo mejor que podemos hacer es pasar por alto esas ofensas y seguir la actitud de nuestro Señor aquí. El Señor simplemente continuó refiriéndose a la curación del paralítico junto al estanque de Betesda. Hasta ese momento, este era el único milagro que nuestro Señor había realizado públicamente en Jerusalén. ¿Lo recuerdan? ¿De qué se trataba? Que duró como 40 años frente a la fuente donde descendía el agua. El paralítico en el estanque de Betesda, que estaba allí enfermo durante 38 años, esperando que alguien viniese y lo metiera en el agua. Tan pronto se sacudían las aguas, el primero que se lograba meter en ese lugar quedaba sano. Y este hombre llevaba 38 años enfermo, esperando a que alguien hiciera uso de misericordia y le metiera un empujón allá para que cayera entre el agua. 38 años paralítico. Y nadie había tenido misericordia de él. Pero aparece nuestro Señor en un día de reposo, un sábado, y haciendo un gran despliegue de amor y de misericordia, le pregunta: ¿quieres ser sano? El hombre, ¿qué le dice al Señor? Señor, no tengo quien me meta allá. El Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y ese milagro fue el que inició todo ese odio, todo ese resentimiento, todo ese rechazo contra el Señor. Porque observamos en capítulos anteriores que los judíos, los religiosos, al ver que este hombre iba llevando su lecho, le preguntan: bueno, pero ¿tú qué haces hoy día de reposo cargando eso? Y el hombre responde: aquel que me sanó me dijo que lo llevara. Y entonces todo empezó allí para que estos hombres sintieran furia y odio contra nuestro Señor. La palabra os maravilláis, que aparece ahí en el versículo 21 que acabamos de observar, no solamente se trata de admiración, no es tanto admiración, sino es más bien como indignación, como malestar, molestia, aturdimiento y disgusto. Todo eso fue lo que produjo que el Señor hubiese sanado a este hombre. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. La ley de Moisés ordenaba que todo hijo varón debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. ¿Recuerdan quiénes fueron circuncidados según la ley? Por ahí en el Nuevo Testamento encontramos algunos ejemplos de hombres que fueron circuncidados. ¿Quién fue circuncidado en el Nuevo Testamento? Jesús.
El Señor, Juan el Bautizador, No, pues todos los judíos, los judíos, Pablo. Timoteo, que no era judío. Aunque realmente este rito de la circuncisión no fue inicialmente dado por Moisés, porque vemos que ahí hay un paréntesis y dice que fue a los padres, es decir, que ¿quiénes fueron los primeros que fueron circuncidados? Abraham, Isaac y Jacob, y ellos fueron mucho antes de la ley. Ellos vivieron mucho antes de Moisés y de la ley. ¿Y qué significaba la circuncisión? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué era esto de la circuncisión? Un apartado. Una señal. Era la señal de un pacto, de un pueblo que pertenecía a Dios. Por eso cada varón judío debía ser circuncidado al 8º día según la ley. La circuncisión fue el rito más atesorado por los judíos. Los rabinos sostenían que el mandamiento de circuncidar superaba al de guardar el día de reposo. Entonces el Señor aquí les está diciendo a estos hombres: mire, ustedes circuncidan a un bebé en el día sábado. Entonces, ¿por qué me condenan a mí por haber sanado a un hombre en ese día? Aunque ellos permitían excepciones de la ley, al Señor no le permitieron ninguna. Ahora, estaban dispuestos a dejar las reglas del sábado por circuncidar a un niño, pero no estaban dispuestos a permitir que el Señor sanase a un hombre en el día de reposo. En otras palabras, nuestro Señor les dice: ustedes admiten que en el día de reposo se lleve a cabo una obra piadosa y necesaria. Entonces, ¿por qué me recriminan y juzgan por haber llevado a cabo una obra buena, piadosa y necesaria? Si según los religiosos nuestro Señor violaba la ley de Moisés, nuestro Señor les demuestra claramente que ellos también lo hacían, porque tenían odio en sus corazones, porque procuraban matarle. Ahora, por cierto, podemos decir: ¿hay alguien que cumpla la ley? ¿Existe alguna persona que pueda decir: yo cumplo la ley? Me gusta mucho la historia del joven rico, porque este hombre tenía un concepto demasiado alto de su justicia propia. Incluso cuando se acerca al Señor le dice: maestro bueno, porque él se creía bueno. Y el Señor le dice: los mandamientos sabes, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: los mandamientos sabes. Y este hombre responde: pero todo esto lo he guardado desde mi juventud. Uy, qué hombre tan bueno. ¿Sí? Según su propio análisis, según su propio criterio, él era, mejor dicho, súper. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, el perfecto. Y el Señor, conociendo el corazón y lo que hay en cada persona, le dice: una cosa te falta. Nada más ni menos que poner a Dios en primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y otra pequeña cosita le hacía falta adicional a eso: amar a su prójimo como a sí mismo, porque no estaba dispuesto a vender lo que tenía para dárselo a los pobres. No estaba violando la ley sino en dos cositas: no estaba amando a Dios ni tampoco al prójimo. Pero él se creía bueno.
Y así ocurre con muchas personas. Se creen buenas. Dicen, no, yo no robo, no mato, no salgo en la portada del periódico, no estoy acusado de delitos ni cosas extravagantes. Yo soy una buena persona. Pero a los ojos de Dios, y viéndonos por la ley de Dios, ¿qué somos? Pecadores, culpables. Culpables. Todos somos culpables. Todos pecamos. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? El argumento de este pasaje es el siguiente: aún entre vosotros circuncidáis a un niño en el día de reposo, a fin de que no sea quebrantada la ley de Moisés, vuestro gran legislador, vuestro gran líder, y admitís de que hay algunas obras que se pueden realizar en el día de reposo. Entonces pregunta el Señor, ¿es justo entonces quejarse conmigo porque haya hecho con un hombre una obra mucho mayor en ese mismo día? Ah, no, circuncidar a un niño lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero que haya sanado a un hombre que llevaba enfermo 38 años, entonces ahí sí no. ¿Qué problema? El Señor dice, no he herido a ese cuerpo, sino que lo he sanado completamente. Es una buena obra, era algo que debía hacerse sin importar el tiempo. Las reglas y los mandamientos establecidos por los hombres siempre serán contradictorios y con un gran margen de error. Mientras que la ley de Dios es perfecta, su mandato es santo, es justo y es bueno. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es acerca de los votos de celibato. ¿Es un mandamiento de Dios o de los hombres? De los hombres. De los hombres. Y mire todas las consecuencias que esto ha traído. Sacerdotes abusando de niños inocentes, homosexualismo y toda clase de aberraciones. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios al principio? No es bueno que el hombre esté solo. Pero los hombres no atendieron ni atienden sus palabras. Y la religión siempre desea crear y establecer sus propias normas, leyes y preceptos. En Dios y su palabra ya tenemos lo suficiente, lo necesario y adecuado para vivir como conviene. Obedezcamos lo que tenemos, en lugar de estar inventando cosas que Dios no ha dicho. El hombre religioso siempre tiene la tendencia a crear nuevas normas, a crear nuevos mandamientos. No, aquí en la iglesia el predicador tiene que venir de corbata. Y si se para en este sitio sin corbata, está pecando. ¿Cuándo dice eso la palabra de Dios? Nosotros somos dados a crear leyes, a establecer mandamientos que Dios no ha dicho. Y termino con esta ilustración. Escuchen lo interesante, la encontré y me pareció muy oportuna. En la Biblioteca Nacional de París hay un documento guardado que contiene el dictamen dado al Papa Julio III por los cardenales cuando fue elegido para ocupar el trono pontificio en el año de 1550.
Es un documento que existe en la actualidad y está en una biblioteca en París. Y fue una carta que le enviaron los cardenales al Papa elegido en el año de 1550. Escuche lo que le dicen. Escuche los consejos que le dan. Incluye los siguientes pasajes. De todos los consejos que podemos ofrecer a vuestra santidad, hemos reservado el más necesario. Tenemos que abrir bien los ojos y emplear toda la fuerza posible en el asunto de permitir la lectura del Evangelio. Tampoco como sea posible, especialmente en el idioma común de cada país. Debiera ser bastante el poquito que se lee en la misa. No permitir a ninguno leer más. Mientras que el pueblo se contente con ese poquito, los intereses de vuestra santidad prosperarán. Mas tan pronto como el pueblo quiera leer más, los intereses de vuestra santidad empezarán a decaer. Este es el libro que más que cualquier otro ha levantado contra nosotros disturbios y tempestades por los cuales nos hemos casi perdido. El hecho es que si alguno examina diligentemente y compara las enseñanzas de la Biblia con lo que se practica en nuestras iglesias, pronto encontrará la diferencia. Y verá que nuestra doctrina es frecuentemente distinta de la Biblia y que aún la contradice. Y si el pueblo entiende esto, nunca cesará de ponernos a prueba hasta que todo se descubra. Y entonces seremos el objeto de desdén y odio universal. Por eso es menester quitar la Biblia de la vista del pueblo, pero con precaución para evitar grandes tumultos. ¿Qué opinan de esa carta? Tremendo. Y esto fue lo que la religión hizo durante años y siglos. Y eso es lo que mucha gente hoy en día quiere seguir haciendo: esconder la palabra de Dios, esconder el mandamiento, esconder el Evangelio, que no salga a la luz, que la gente no lo escuche, que la gente se mantenga en ignorancia, que sigan como están, porque entonces los intereses de vuestra santidad empezarán a decaer. Terrible, triste, triste. A nosotros como Iglesia de Cristo somos columna y baluartes de la verdad. Nosotros debemos ser voceros, predicar la palabra de Dios, el Evangelio, tal y como está, porque a eso el Señor nos ha llamado y nos ha mandado. Vamos a orar.